Son las 11:40 de la noche, el 14 de abril de 1912. Frederick Fleet, un vigía de 24 años, está en la cofa del Titanic, a más o menos unos 30 metros del nivel del mar. De pronto ve algo negro frente al barco. Toca la campana 3 veces y grita por teléfono: "Iceberg adelante". Tienen 37 segundos. 37 segundos nada más. 37 segundos entre ver la amenaza más grande de la historia marítima moderna y chocar contra ella. El barco más grande jamás construido hasta el momento, el que la prensa le decía prácticamente inundible y la gente le decía completamente inundible, va a estar en el fondo del Atlántico en menos de 3 horas. Y lo que va a pasar en esas 3 horas, los errores, las decisiones, el miedo, sigue siendo más de un siglo después una de las historias mejor documentadas, pero también peor entendidas de la historia moderna. Vamos a irnos datos por dato, teniendo mucho cuidado de no irnos con mitos de película y basándonos completamente en los hechos. Una vez más con ustedes, soy Robert, transmitiendo para Regando la Historia. Sin más por el momento, vamos a darle. Primero, uno de los mitos que tenemos de plano que cortar es que el Titanic no estaba compitiendo por el récord del barco más rápido de la historia. Esa carrera ya la había abandonado la White Star Line, ya que su competidor más grande, que era Cunard, tenía el Lusitania y el Mauritania, que eran barcos simple y sencillamente más rápidos. Así que el White Star dijo: nah, ya no voy a competir en esa área, mejor yo me voy a poner a hacer barcos bien lujosos, así bien chic, con muchísimo estilo y sobre todo grandísimos. El Titanic fue construido por Harland and Huff en Belfast, en Irlanda del Norte. La quilla se puso en el 31 de marzo de 1909 y el casco se botó el 31 de mayo de 1911. Era el segundo de 3 barcos gemelos. El Olympic, un poco más viejito, el Britannic, que después se hundiría durante la Primera Guerra Mundial en 1916, cuando funcionaba como buque hospital. Y mientras trabajaba como buque, fue golpeado por una mina y se hundió. En fin, las cifras del barco, el tamaño, las dimensiones del Titanic como tal, eran 269 metros de largo, casi 28 metros de manga y un desplazamiento de aproximadamente 52.000 toneladas. 16 compartimentos estancos que en teoría podían hundirse hasta 4 de ellos. Básicamente, imagínense que la parte de abajo del Titanic estaba partido en 16 compartimentos, entonces se podían llenar de agua hasta 4 y el Titanic en teoría seguiría flotando. De ahí salió la fama de que el barco era inundible. Aunque hay que decir que la White Star Line nunca lo bautizó como inundible, nunca dijo oficialmente una declaración, así nunca dio de que el barco jamás se va a hundir. No, más bien ellos dijeron que era prácticamente inundible, pero la gente simplemente lo redujo a, pues sí, es que no se va a hundir nunca. Y tener buenos puntos tecnológicos para pensarlo. El barco zarpa en su viaje inaugural el 10 de abril de 1912, a mediodía, desde Southampton, Inglaterra, rumbo a Nueva York. Antes de eso, casi choca con otro barco, el New York. El Titanic era grandísimo y las aspas también, las aspas que tenía eran grandísimas. Entonces, cuando encienden el Titanic y las aspas empiezan a girar, crea un remolino que jala al New York y apenitas por las maniobras que hacen ambos capitanes y los equipos, apenas alcanzan a librar, quedándose a poquitos metros de distancia de un choque. Que este hecho después fue visto así como una especie de mal presagio, pero obviamente ya después del hundimiento, ¿no? Después de Southampton, el barco paró en Cherburgo, en Francia, esa misma tarde. Y luego ya al día siguiente, el 11 de abril, en Queenstown, que hoy se llama Cobh, en Irlanda, donde subieron a los últimos pasajeros. Muchos de ellos emigrantes irlandeses de tercera clase que iban a Estados Unidos en busca de una nueva vida. Entre los que bajaron ahí está el fotógrafo Francis Brown, que es quien tomó las pocas fotos que se tienen dentro del barco. En total, aproximadamente iban unas 2.208 personas. Hay fuentes que dicen que 2.201, hay otras que dicen que 2.240, pero el consenso más actualizado, cruzando todas las fuentes, es el de 2.208. ¿Va? La reconstrucción moderna más detallada y citada en la enciclopedia titánica sitúa el número 2208, así que nos vamos a quedar en eso. ¿Va? Vamos a quedarnos con eso por el día de hoy.
Durante el 12 y el 13 de abril, el barco navegó sin problemas, sin contratiempos por el Atlántico Norte, todo bien, ahora sí que fluía. Pero el problema empieza el domingo 14 de abril. Durante todo el día, el barco estuvo recibe advertencias de hielo de todos los barcos que andaban por ahí. La más importante llegó del Mesaba, que describía un campo de hielo con icebergs grandes, casi exactamente en la ruta del Titanic. Este mensaje nunca llegó al puente. ¿Por qué? Porque el operador de radio, Jack Phillips, estaba saturado de trabajo enviando mensajes personales. El radio era un lujo nuevo en los barcos y la gente pagaba por mandar mensajes desde el barco a tierra. Y no lo consideró prioritario. Ahora, no lo consideró prioritario porque, uno, según él estaba en un barco que no se iba a hundir, y dos, realmente por la naturaleza de la ruta no era lo más raro del mundo toparte con icebergs. Entonces vamos a decir que era un poquito rutinario, entonces no le dio tanta importancia. El capitán Edward John Smith, de 62 años, era un veterano con más de 4 décadas en el mar y en su último viaje al Titanic antes de jubilarse, él quería cambiar poquito la ruta y sí cambió ligeramente el rumbo del barco hacia el sur por advertencias que sí recibió y que sí puso atención, porque pues, era un viejo lobo del mar, sí le sabía y no fue negligente. Sí cambió un poquito la ruta, solo veremos que al último no fue suficiente. Las reconstrucciones basadas en el testimonio de los oficiales y las revoluciones del motor calculan que el barco navegaba más o menos a unos 22 nudos, que vienen siendo 41 kilómetros por hora al momento del impacto. Aunque el propio Bruce Ismay, director de la White Star Line, después dijo que jamás se alcanzó la velocidad tope, que era de 23 nudos. A las 9:20 de la noche dejaron de llegar las advertencias de otros barcos respecto a hielo. Y a las 11:40 el vigía Frederick Fleet, que les platiqué un poquito antes, ve el iceberg. Como les mencioné al inicio, 37 segundos antes del impacto. El primer oficial, William Murdoch, que estaba de guardia, ordena hard a starboard, que es giro máximo, y manda parar y luego darle reversa a las máquinas en un intento de esquivar el iceberg virando. Esta decisión a la fecha es muy controvertida y la gente tiene varias opiniones al respecto, pues hay muchos expertos en cuestiones náuticas que dicen, güey, le hubieras dado derecho, así derecho por el iceberg a máxima velocidad para que lo rompieras con la proa, ¿sí? O para que lo mandaras al carajo con la proa. La proa es la parte de enfrente. Vaya, que por la velocidad se hubiera roto y aunque se hubiera habido daños en la proa, a lo mejor se hubiera hundido nomás uno o dos compartimentos estancos, pero hubiera seguido a flote el Titanic. El problema es que deciden girarlo, entonces en vez de recibirlo de frente, cambian la dirección un poquito y alcanza el iceberg a rasgarlo por un costado, exponiendo una parte más frágil que la proa. Pero por supuesto, esta es una hipótesis retrospectiva, no es un hecho comprobado. Nadie puede saber con certeza qué hubiera pasado si lo hubiera pegado de frente. Lo que sí sabemos, gracias a la exploración del casco actualmente con submarinos y tal, es que el iceberg no cortó un tajo así grandísimo, ¿no? No así que se hubiera llevado 12 metros de barco. No, realmente fueron más o menos unos 12 pies cuadrados, que viene siendo como 1,20 m cuadrado lo que se abrió el casco del Titanic. Y hay que ser bien precisos en esto en base a lo que dice la investigación. La investigación británica de 1912 concluyó que el agua entró con fuerza en los 5 compartimentos delanteros en los primeros 10 minutos y que ese desborde terminó por pasar también al sexto, a través de las cubiertas superiores que no estaban selladas. La investigación después, hecha por los estadounidenses por su parte, hablaron igualmente de que los 5 compartimientos extremos de proa se inundaron casi de inmediato y eso fue la causa central del hundimiento como tal. También desafortunadamente hubo varias cosas que contribuyeron al hundimiento de esos compartimentos, pues también tenían estas puertas automáticas. Imagínense que uno puede caminar normalmente entre los compartimentos, pero cuando pasa una emergencia, pues empiezan a cerrar. Y tenía varios cierres, tenía un cierre automático, otro manual, otro según presión, etcétera, etcétera. Pero lo malo es que no alcanzaron a cerrar completos. Entonces por ahí se corrió el agua y eso ayudó a que no se pudiera controlar.
El capitán Smith bajó a inspeccionar los daños junto con Thomas Andrews, el arquitecto naval de Harland y Wolff, que estaba a bordo del barco supervisando el viaje inaugural. Según el testimonio posterior de los sobrevivientes, Andrews fue quien le comunicó a Smith, con cálculos hechos a mano, que el barco tenía como máximo entre 1 hora y media y 2 horas de vida. Al final del día, él lo diseñó, fue uno de los arquitectos, vio cómo estaba y no tardó mucho en decir, este vato ya está muerto, nomás no le han avisado. ¿Va? Y de hecho midió con bastante precisión la hora y media y las 2 horas de vida que le quedaban al Titanic. No hay una cita que exista así como que grabada o documentada de forma directa, pero es un relato reconstruido después de los hechos. Andrew murió esa noche y su cuerpo jamás fue recuperado. A las 12:05 de la mañana, en la madrugada del 15 de abril, se da la orden de descubrir los botes salvavidas. Aquí está el núcleo de la tragedia. Y aquí es donde hay que ser precisos también con la información porque se dicen muchas exageraciones. El Titanic llevaba 20 botes salvavidas, 14 botes de madera estándar con una capacidad para 65 personas cada uno. No eran lanchitas, eran botesotes. Y llevaba 2 botes de emergencia adicionales más pequeños de 40 personas, con capacidad de 40 personas cada uno. Y llevaba otros 4 botes plegables de lona con capacidad variable. ¿No? Ahora sí que lo que cupieran, pero estaban entre 40 y 47 personas, que tampoco es poquito. ¿Sí? La capacidad total certificada, mezclando todos estos tipos de botes, era de 1.178 personas. Con 2.208 personas a bordo, esto significa que incluso si todos los botes hubieran llenado a su máxima capacidad, más de 1.000 personas hubieran quedado sin lugar. Y aquí viene un dato que sorprende a la mayoría. Esto no es ilegal. La normativa de Board of Trade británica, ahora sí que quien regulaba todas estas ondas, la autoridad máxima exigía botes salvavidas basándose en el tonelaje del barco, no en las personas que iban a bordo. ¿Okay? Esa regla se había fijado para barcos de 10.000 toneladas y el Titanic pesaba más de 52.000. Entonces la ley simplemente no se había actualizado para regir a barcos como el Titanic. Así que técnicamente no le faltaban barcos al Titanic. De hecho, traía 4 botes más de los que la ley exigía. Y para hacerlo aún peor, los botes ni siquiera salieron llenos. El bote número 1, por ejemplo, tenía capacidad para 65 personas y nomás salieron 12. ¿Sí? 5 pasajeros de primera clase y 7 tripulantes. La prensa lo apodó después el bote de los millonarios. Y generó un escándalo enorme. En total se calcula que 472 espacios en los botes se quedaron vacíos. ¿Por qué? Bueno, una mezcla de factores en realidad. Muchos pasajeros realmente no creían que el barco se fuera a hundir de verdad. Por eso fueron tan poquitas gentes en los barcos. Todos estaban pues a gusto en la fiesta, estaban algunos disfrutando de la noche aunque estuviera fría, algunos platicando en los salones, disfrutando del lujo, los que estaban en tercera clase platicando y disfrutando a su manera también, descansando, etcétera, etcétera. Y así que simple y sencillamente vamos a decir que reinaba un ambiente de tranquilidad a bordo del Titanic, por lo que realmente muy poca gente se movió ante esta emergencia porque simplemente no la consideraron como tal. También los varios tripulantes, entre ellos Charles Lightoller, después admitieron en la investigación británica que si bien los botes salvavidas tenían estas capacidades de 65, 67 personas, los oficiales a cargo determinaron, o les daba miedo más bien, que los mecanismos de las poleas que bajaban los barcos se vencieran o que no funcionaran. Tenían miedo de que los botes colapsaran o se rompieran si iban completamente llenos. Se aplicó con inconsistencia la regla de mujeres y niños primero. En el lado de babor, que es la izquierda, el oficial Lightoller lo aplicó casi al pie de la letra. Solo mujeres y niños, casi ningún hombre. En el lado de estribor, la derecha, a cargo de otros oficiales, se permitió subir a más hombres una vez que ya no había más mujeres o niños esperando cerca. Esta diferencia entre los dos lados del barco es uno de los hallazgos mejor documentados de las investigaciones posteriores y explica en parte por qué las tasas de supervivencia varían tanto según en qué parte del barco estuviera cada persona esa noche. Les digo, no tanto si estabas en tercera clase o en primera clase, sino si estabas a la izquierda o a la derecha.
Los operadores de radio, Jack Phillips, de 25 años, y Harold Bright, de 22, empleados de la compañía Marconi, se quedaron transmitiendo señales de auxilio hasta que el barco se quedó sin electricidad. Primero usaron la señal CQD, que es el código de auxilio tradicional de la compañía Marconi. Después, medio en broma, Bright le sugirió a Phillips probar el nuevo código internacional SOS, que apenas estaba estrenando. Y le dice, puede que sea la última vez de usarlo, carnal, el codiguito nuevo, entonces pícale el SOS, ¿no? El barco más cercano en responder fue el RMS Carpathia de la naviera Cunard, de la competencia de la White Star Line, a unas 58 millas náuticas de distancia, cerca de 4 horas navegando a toda máquina, esquivando hielo en la oscuridad. Esa era más o menos la distancia en la que se encontraba el Carpathia del Titán. A la 1 de la mañana, el agua ya se veía en la cubierta cerca de la base de la escalinata principal. Y a las 2:05 de la mañana se lanza el último bote. A las 2:18 el barco se parte en dos. La proa, es decir, la parte de enfrente, se hunde primero. La popa, la parte de atrás, se levanta casi verticalmente sobre el agua, con la gente todavía aferrada a la cubierta. Y luego, a las 2:20 de la mañana, el 15 de abril de 1912, la popa termina por hundirse. En total, 2 horas y 40 minutos desde el choque hasta que el barco desapareció por completo. Cerca de 1.496 personas quedaron en el agua o murieron durante el hundimiento, con el agua a una temperatura aproximadamente menos 2 grados centígrados. La investigación oficial de 1912 registró la causa de la muerte como ahogamiento en todos los casos. Pero hoy realmente se cuestiona, pues en análisis médicos posteriores, incluida una revisión después publicada en The Lancet, se sostiene que la mayoría de los casos la causa real fue la inmersión en agua extremadamente fría, básicamente hipotermia, sino no el ahogamiento. La inmersión en agua a esa temperatura durante la noche produce primero una pérdida rapidísima de la capacidad física y en muchos casos una respuesta aguda del cuerpo al frío. Empiezas a hiperventilar, empiezas a respirar de más y eso te cansa de manera involuntaria. ¿Sí? Y eso hace que aumente súbitamente tu ritmo cardíaco. Básicamente tu cuerpo, al tratar de defenderse, te juega en contra. Después, si la persona sigue con vida en esta fase, aparece la hipotermia progresiva. No podemos determinar hoy a ciencia cierta la muerte o el motivo, la razón clínica de muerte de cada persona. Solo un bote, el número 14, a cargo del oficial Harold Lowe, regresó organizadamente a buscar sobrevivientes en el agua después del hundimiento y encontró apenas a un puñado con vida. El Carpathia llegó a la zona alrededor de las 4 de la mañana y pasó varias horas recogiendo a los sobrevivientes de los botes. El último bote salvavidas fue rescatado a cerca de las 8:30 de la mañana. El Carpathia llegó a Nueva York el 18 de abril. Y aquí viene la parte más difícil de precisar de toda la historia. ¿Cuántos murieron exactamente? Si van investigando, la cifra que vamos a encontrar en la mayoría de los artículos y videos es de aproximadamente unos 1.500. Pero si queremos ser más rigurosos, realmente las cifras de 1912 y las reconstrucciones modernas no coinciden entre sí y probablemente nunca lo harán, porque las listas de pasajeros de la época tenían errores, nombres duplicados o mal escritos y hasta polizones no registrados, porque pues así lo permitía la época, no teníamos sistemas, ¿va? Según la investigación británica de la Board of Trade de 1912, la que se hizo al momento, fueron 1.490 muertos. Después, en base a las reconstrucciones más modernas y más detalladas, hechas por la Enciclopedia Titánica, fueron más o menos 1.496 muertos, sobre un total de 2.208 personas a bordo y 712 sobrevivientes. Ahora, viene la parte posiblemente más incómoda, pero es la que mejor explica quién vivió y quién murió. Primero, uno de los factores fue la clase social. ¿Sí? La tasa de supervivencia fue, en primera clase, aproximadamente el 62% sobrevivió. Segunda clase, aproximadamente entre el 41 y el 42%. Y la tercera clase nos dio un total de más o menos unos 25% de sobrevivientes. ¿Sí?
El primer factor, definitivamente la clase social. De primera clase, aproximadamente el 62% sobrevivió, la mayoría. De segunda clase, sobrevivieron entre el 41 y el 42%. Y la tercera clase, sobrevivieron alrededor de 25%. Fíjense nomás el experimento social que se aventó el Titanic. Ahora, por género y edad, cruzando todas las clases. Mujeres cerca del 74 y el 75% sobrevivió. Niños alrededor del 50% y hombres apenas el 20%. Pero si cruzas o si cruzamos la clase social y el género juntos, el patrón se vuelve todavía más brutal. En primera clase, prácticamente todos los niños y mujeres sobrevivieron. Murieron solo 4 de las 143 mujeres de la primera clase. El caso más documentado de esas 4 es el de Ida Strauss, de 63 años, esposa del copropietario de Macy's, Isidor Strauss. Varios testigos en los botes coincidieron en que le ofrecieron un lugar y ella lo rechazó para quedarse con su esposo, diciendo, según el relato reconstruido por los sobrevivientes, algo como: hemos vivido mucho tiempo juntos como para que ahorita nos vayamos a separar. ¿Sí? Era así de: hemos vivido muchos años, a donde tú vayas, yo voy. En tercera clase, en cambio, murieron 81 de las 179 mujeres a bordo. De los niños, todos los de la primera y la segunda clase sobrevivieron, salvo solo un caso de una niña que se llama Lorraine Allison. Y en tercera clase apenas sobrevivió un tercio de los niños. ¿Por qué la diferencia tan grande? Los historiadores separan o señalan varios factores combinados. La ubicación de muchas zonas de la tercera clase generalmente están más alejadas de la cubierta de los botes salvavidas y con accesos más largos y complicados. Recordemos el tamaño del Titanic y la distribución. O sea, no todo tienes que correr, tienes que subir, tienes que bajar escaleras, etcétera, etcétera. ¿Sí? Barreras físicas reales, parte relacionadas por las regulaciones migratorias de Estados Unidos, que exigían separar clases para control sanitario, ¿sí? No como un plan deliberado para dejar morir a nadie. También la barrera del idioma es algo que les afectó muchísimo, porque según reconocieron algunos testigos y después se confirmó en investigaciones, realmente la gente, no todos hablaban inglés. No fue una sola causa, fue una acumulación de desventajas estructurales que esa noche se tradujeron directamente en quién vivía y quién no. Ahora, hay otro capítulo controversial dentro de toda la historia del Titanic, que es el caso del SS Californian. Esa noche, un barco de carga de la naviera Leland Line del Californian, comandado por el capitán Stanley Lord, estaba detenido en el hielo relativamente cerca del Titanic. La tripulación del Californian reportó haber visto varios cohetes blancos, unos 8 más o menos, según los distintos testimonios, en un barco en el horizonte, señales que la investigación posterior identificó como las mismas bengalas que el Titanic estaba disparando para pedir auxilio. El tercer oficial de Californian, Herbert Stone, avisó al capitán Lord 2 veces. Lord llevaba 17 horas de guardia y respondió que probablemente eran cohetes de la compañía, señales que algunas navieras usaban para identificarse entre sí, como si estuvieran saludándose, básicamente, y que no eran señales de auxilio. Y no ordenó despertar al operador de radio para investigar. Fue básicamente: pues sí, en efecto, mira unos cohetes a mimir y ya, básicamente. Tanto la investigación estadounidense como la británica en 1912 condenaron duramente la inacción del capitán Lord. Pero aquí también hay que ser precisos en algo. La distancia real entre los dos barcos sigue siendo motivo de debate histórico. Las investigaciones de 1912 estimaban que el Californian estaba entre unas 5 y 10 millas del Titanic. Una investigación británica más reciente del MAIB en 1992 concluyó que probablemente estaba entre 17 y 20 millas de distancia, lo suficientemente lejos como para que incluso si hubiera reaccionado de inmediato, es muy poco probable que hubiera llegado para salvar a tiempo a la mayoría. Lo que sí generó un consenso es que incluso en esa revisión de 1992 es que la falta de curiosidad del capitán de todos modos era mala y era inusual. Si ves cohetes disparándose, dices: pues sí, a lo mejor son de fiesta y a lo mejor son de señalización, pero también pueden ser de emergencia, ¿no? Entonces, como mínimo, era
despertar al operador de radio para preguntar qué estaba pasando en el Titanic. Y recordemos que los operadores del Titanic de radio seguían trabajando, entonces bien pudo haber obtenido una respuesta y bien pudo haberse hecho algo para al menos llegar a apoyar. Por supuesto, jamás sabremos cuál fue el impacto real de la inacción de Lord ante la emergencia del Titanic. Ya esto básicamente es historia, pero sí nos queda ante la duda el por qué simplemente no actuaste, por qué se quedó tan corto tan rápidamente. Ahora sí, vamos a acabar con algunos mitos rápidamente. Primero, la White Star Line no dijo que el barco era inundible, dijo que era prácticamente inundible. El Titanic no iba a su máxima velocidad, iba más o menos un nudo debajo de la velocidad, sí iba rápido, pero no tanto, y a lo mejor hubiera convenido ir más recio. Encerraron a los pasajeros de tercera clase para que murieran. No es cierto, esto jamás pasó. Sí habían rejas y sí había barreras dentro del barco, pero era por las regulaciones sanitarias que exigía principalmente Estados Unidos. ¿Sí? Para que si traías, por ejemplo, algún brote de alguna bacteria, si traías pulgas o lo que quisieras, no se las pasaras a las otras clases, básicamente, o simplemente que no se difundiera, ¿sí? Pero no era porque deliberadamente hubieran hecho algo para que las personas de tercera clase la tuvieran más difícil y murieran. Otro mito, o más bien duda real, es cuál fue la última canción que se tocó en el Titanic hasta los últimos momentos. La verdad es que esto no se puede confirmar. La mayoría de la gente que ha declarado al respecto es que había una que se llama Más cerca, oh Dios, de ti, lo cual está medio sad, obviamente. Y al parecer esta fue, según algunos testimonios, la canción o la pieza que estaba tocando la orquesta dirigida por Wallace Hartley, quien murió. Él junto con sus 7 músicos, pues tocaron hasta los últimos momentos del hundimiento de la nave. Esa es una de las historias que tiene un poquito más de base real, pero no lo podemos verificar del todo. Ahora, otro mito y leyenda con matices o con más matices de lo que parece es el barco se hundió porque a los vigías les faltaban los binoculares y eso fue lo que causó la tragedia. Estas historias se repiten mucho de que no tenían miralejos, no tenían binoculares y la evidencia es un poquito más complicada. Un oficial llamado David Blair fue reasignado a otro barco días antes de que pasara la tragedia. Al parecer sin querer se llevó consigo una llave y esa llave era la llave de donde estaban el compartimento de los binoculares. Esta versión no está del todo comprobada, pero todo parece indicar que simplemente sí había binoculares, pero el de la llave se la había llevado. ¿Sí? En fin. De todos modos, esto es una sobresimplificación, porque en realidad, incluso si hubieran tenido binoculares, no hubiera sido tan sencillo ver el iceberg. ¿Por qué? Porque realmente el mar no estaba picado, el mar no estaba como que en movimiento constante. Y para ver durante la madrugada, la noche oscura, sin luna, los icebergs, lo que normalmente se hace o lo que puede pasar es que ves las olas chocar contra los icebergs y así es como identificas dónde están ubicados. Pero al ser un mar tranquilo, ellos básicamente, incluso con binoculares, hubieran sido negritud. El hundimiento del Titanic cambió para siempre la seguridad marítima internacional. Las investigaciones de 1912 y la reacción internacional ante el desastre impulsaron la primera convención SOLAS, que es Seguridad de la Vida en el Mar, adoptada en 1914 y que por primera vez exigió a los barcos contar con botes salvavidas basados en los tripulantes y no nada más en el peso. El barco fue localizado hasta el 1 de septiembre de 1985, más de 70 años después, por una expedición conjunta entre Francia y Estados Unidos, que eran codirigida por Robert Ballard y por Louis Michel. Y se encontró a casi 3.800 metros de profundidad, partido, por supuesto, en esas dos secciones separadas por unos más o menos 600 metros entre sí. Y bueno, por supuesto, conocen la película de James Cameron, pero antes de que se vayan a verla un poquito para acordarse cómo iba de esa escena donde se rompe el Titanic, les dejo unas recomendaciones adicionales si quieren experimentar o tener otro punto de vista respecto a lo que pasó en el evento del
hundimiento del Titanic. Primero, si les gusta leer, tenemos A Night to Remember de Walter Lord de 1955, probablemente el libro de no ficción más influyente jamás escrito sobre el hundimiento, basado en entrevistas directas a decenas de supervivientes. También tenemos The Truth About the Titanic, que es de Archibald Gracie, de 1913, escrito por un sobreviviente de primera clase apenas meses después del hundimiento, mientras la memoria estaba fresca. Titanic de 1997 de James Cameron, la que todos conocen, que tiene muchas licencias dramáticas, pero con una reconstrucción técnica del barco notablemente cuidada. Tanto interiores, exteriores, los espacios, la verdad luce muy bien esa réplica del Titanic y también simulan muy bien el momento donde se levanta, se rompe y se hunde el Titanic. Esa parte está muy bien hecha. Yo siempre he dicho la mejor parte de la película de Titanic es cuando se hunde el barco porque está técnicamente bien realizada. Y lo otro es básicamente una historia de cómo una niña nice determina que no se va a casar con el vato de lana y se va a vivir al cerro con el vato pobre, ¿no? Básicamente. Tenemos en juegos, tenemos Titanic Adventure Out of Time de 1996. Es un point and click clásico de los 90, donde se explora el barco antes de que se hunda. Y Titanic Honor and Glory, que es un proyecto indie todavía en desarrollo, que busca recrear el barco completo, escala 1 a 1, de forma jugable. ¿Pero qué opinan ustedes al respecto? ¿Qué consideran ustedes que fue verdaderamente la causa? ¿Por qué tan poquita gente se salvó? ¿Cómo creen que fueron esos momentos? ¿Cómo se imaginan esos momentos donde, ya nos vamos a hundir y toda la gente, sí, sí, claro, por supuesto, nos vamos a hundir? Guiño, ¿por qué creen que no se llenaron todos los botes salvavidas? ¿Qué opinan respecto a las maneras de reaccionar de los barcos que estaban cerca, del Carpathian, del Californian? Díganme en los comentarios, suscríbanse al canal si no lo han hecho todavía, denle like al video, compártelo con sus compas y denle click a la campanita si todavía existe para que les avise cuando quiera cuando subimos un nuevo video. Sin más por el momento, yo fui Robert, pásensela chido, bye.